En esta mañana quiero hablar de algo diferente a lo que hemos hablado en los últimos domingos que he estado acá. Diferente pero asociado al tema que venimos enseñando. El tema del estudio lo titulé Teniendo el mismo espíritu. Si ustedes recuerdan, el domingo anterior hablamos de la importancia del arrepentimiento, de la importancia de que la iglesia, todos los miembros que de pronto tengan alguna cosa que corregir, lo hagan. Y sobre todo también los varones, para que hagamos de la iglesia un lugar fuerte, con columnas fuertes, con miembros que todos seamos activos para el beneficio de la iglesia. Hoy no voy a hablar de un profeta, por el contrario vamos a ir al Nuevo Testamento para estudiar unos versículos que me parecen muy importantes. Y no antes de comenzar con esto, recuerdo que en estos días, si no estoy mal, el día viernes, falleció una hermana que todos conocíamos, la gran mayoría conocía en Estados Unidos, una hermana colombiana, la hermana Guadalupe, el apellido se me va, Lozano, gracias. Una hermana que conocí por muchos años, mucho tiempo. Mi familia, mi suegra, la conoció mucho más todavía, hace mucho tiempo también. Una hermana que sufrió mucho en su vida por diferentes situaciones que tuvo que vivir y hasta el final de sus tiempos, pues también antes de su muerte, pues el sufrimiento estuvo con ella, porque una enfermedad que lleva a una persona a la muerte a veces trae dolor para esa persona. Aunque también en algunos casos es una oportunidad que Dios da para que las personas se acerquen a Dios y para que arreglen esas cuentas con Dios, como le ocurrió al rey Ezequías, ¿cierto? Al que el Señor le dijo, te voy a dar un poco más de tiempo. Inicialmente le dijo, te voy a dar unos días, así que arregla tu casa porque vas a morir. Y ese arregla tu casa implica muchas cosas, no solamente dejar la herencia, como algunos creen que de pronto dejar las cosas de deudas o cosas para sus hijos, no. Implicaba, lo que el profeta le estaba diciendo es arregle su vida espiritual, arregle sus cuentas con Dios. Pero Dios tuvo misericordia con este rey y le dio no solamente esos días que le había dicho, sino 15 años más. Y a veces ese dolor de una enfermedad pues puede traer también esa bendición que digo, el tiempo que Dios quiere que la persona lo use para hacer su voluntad y corregir lo que tenga que corregir. A veces al que le llega la muerte de repente, no tiene esa oportunidad. La oportunidad está mientras esté vivo. Lo que vamos a ver ahora, el título, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo, refiriéndose a él como apóstol, pero también a los demás apóstoles, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque es frágil el ser humano, porque los hombres somos frágiles, como un vaso, como una vasija de barro. Y él era un hombre con autoridad para decir esto, y es lo que vamos a leer en los siguientes textos, él y los demás apóstoles. Pero ¿por qué no decirlo también los cristianos? Ya lo vamos a mirar en detalle. Y él dice acá, este tesoro que es el Evangelio, este tesoro que es la vida eterna, está en una vasija que puede ser rota en cualquier momento. ¿Pero por qué o para qué? Porque no es el hombre el que debe recibir la honra o esa gloria, sino que el apóstol Pablo dice acá, la honra y la gloria son de Dios, o son para Dios. Nosotros solamente, dice el apóstol Pablo, somos instrumentos para llevar ese evangelio. Hoy hay vasos metálicos que soportan más un golpe o cosas que puedan ocurrir.
Pero Pablo habla de su momento, de su periodo de tiempo donde él dice, todo se consumía en esos platos o en esas vasijas de barro. Hay porcelana especial, incluso hay unos platos que son de un material entre comillas irrompible. Pero Pablo coloca esta semejanza con esa vasija de barro que podía ser rota en cualquier momento. Pero sigue diciendo algo con su autoridad. Ellos tuvieron una vida muy miserable de algunos de los apóstoles, porque Satanás intentó destruirlos a toda costa. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Satanás intentó destruir la iglesia, destruyendo a primero destruyendo a la base de la misma que era Jesús, y no lo pudo hacer. Intentó después destruir a sus apóstoles. Algunos fueron muertos de manera injusta, como Esteban, como Santiago, que fue muerto a espada. Y sabemos de los sufrimientos de los demás. Pero ¿quién como el apóstol Pablo para decir, siempre atribulados, siempre en persecuciones? Y los que estuvieron pendientes del estudio del libro de los Hechos que llevamos acá, veamos todo lo que le ocurrió a él, todo lo que tuvo que vivir. Sin embargo, él decía, atribulados, o sea, la palabra tribulación implica una angustia terrible, hermanos, o sea, angustia de muerte, angustia de dolor, angustia de muchas cosas. Recordemos que en Filipos estuvo amarrado en el cepo, y eso no era madera lijadita o pulidita como para que no le apretara los pies, eso era con astillas y cosas de estas para sufrir o producir dolor. Pero él, mientras estaba en esa situación, cantaba, dice la Escritura ya en Hechos 16. Sin embargo, no estaba angustiado. En apuros, en situaciones difíciles, pero nunca llegaron a la desesperación. Perseguidos, ¿quién más que ellos? Hoy, por mucho que nos persiga, nos perseguirá el banco, si acaso, por alguna deuda, ¿cierto? Pero no por predicar el Evangelio. Excepto cristianos en países que son de una religión en su mayoría no cristiana, o que por lo menos dicen ser cristianos, no cristianos. Se escucha, por ejemplo, que en la China es prohibido de muerte tener Biblias y hablar de Cristo. Perseguidos, mas no desamparados, porque el Señor estaba con ellos. Y el mismo Jesús habló muchas veces, se le apareció al apóstol Pablo y le dijo, no te preocupes, como has testificado de mí, también testificarás en Roma. Derribados, o sea, en situaciones complejas, donde ellos se sentían de fallecer y casi morir, mas no destruidos. Hoy por hoy el hombre sufre cualquier cosa y es un llanto, una tortura. Hay personas que solamente o sea, lo digo yo aquí, lo dice por ahí una canción también por ahí, es mejor no juntarse con ellas, porque son un fastidio en el sentido espiritual, porque todo el tiempo viven quejándose. Quejándose, no, es que mi vida, o se usa una expresión por ahí que conozco de una persona que dice, todo es desafortunadamente. No, eso no es de una persona que tenga en su mente a Cristo. Un cristiano no tiene que tener en su corazón nunca esa palabra. Vemos aquí lo que vivió el apóstol Pablo, y en un cristiano tiene que haber es alegría, ni tristeza ni amargura. Derribados pero no destruidos. Ahora, Pablo explica que no era solamente emocional lo que él sentía o lo que él vivía. En el versículo 10 dice también algo que evidencia un sufrimiento.
llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Este texto hay que leerlo con cuidado, porque él dice, llevando por todas partes en nuestro cuerpo, como consecuencia de predicar a Cristo, la muerte de Cristo, llevamos también esas marcas, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ellos llevaban azotes, les habían pegado con palos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que recibió varias veces 40 azotes menos uno, con palos, con piedras. Y eso no era cualquier piedrita pequeñita, eran equivalentes a ladrillos, o sea, piedras de río, que ustedes saben, los que han estado en un río, saben lo que es una roca en un río, rompe. Llevaban en su cuerpo las consecuencias de predicar al Señor. Pero sigue diciendo el apóstol también en el versículo 11, casi experimentan muerte. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Él decía, siempre la muerte está en cualquier momento de la vida presente ante nosotros, porque puede aparecer cualquier hombre malo, judío o incluso gentil, romano, que quería matarlos. Sabiendo nosotros que detrás de esa mano criminal andaba Satanás, el mismo que hoy anda como león rugiente, como dice Pedro, buscando a quien devorar, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, dice el apóstol. Así que los sufrimientos de este tiempo presente, dice Romanos, no son comparables con la gloria venidera, decía el apóstol. Un texto complemento a este. Y a veces en la vida nuestra, los sufrimientos pequeños por los que pasamos nos llevan a tener desesperación. Los jóvenes, por alguna situación, a veces de desamor o cosas que son pasajeras. Los adultos con deudas, seguramente agobiados por esta época por deudas o por situaciones, o en el peor de los casos por enfermedades. Pero cuando uno ve a veces personas que no son cristianas ser más tolerantes a situaciones de dolor, uno dice, wow. Hay enfermedades difíciles de soportar, que no son mortales, pero que llevan un dolor terrible. Hay epilepsias, tipos de epilepsia que son terribles. Hay una enfermedad que se llama piel de mariposa, que a las personas se les cae la piel y les queda el rojo vivo, en carne viva. Un relato de él dice, estando próximo a la muerte, dice, ojalá disfrute yo de las fieras que me tengan preparadas. Rezo para que estén listas contra mí. Yo mismo voy a acariciarlas para que rápidamente me devoren, y no como algunos a quienes intimidadas no tocaron. Si ellas no quisieran atacarme a mí, que lo quiero, yo misma las provocaría. Perdonadme, yo sé lo que me conviene. Él está hablando de unos cristianos. Por fin empiezo a ser discípulo, que ninguna cosa visible o invisible me alucine y estorbe el camino para llegar felizmente a Jesucristo. Fuego, cruz, manadas de fieras, miembros mutilados, huesos quebrantados, miembros cortados, trituración de todo el cuerpo, crueles tormentos del diablo vengan sobre mí con tal que yo llegue a Jesucristo. Y me acuerdo del apóstol Pablo cuando él decía que para él el morir era ganancia. Entonces, los sufrimientos de esta vida son pasajeros, hermanos. Los cristianos del primer siglo sufrieron muchísimo realmente.
demasiado como para que no los consideremos y no los tengamos en la memoria. Los mismos sufrimientos de Cristo. Y aquí Ignacio menciona ese sufrimiento que él estaba dispuesto a tener con tal de ganar a Cristo, con tal de ganar al Señor. Sin contar toda la predicación que hizo y todas las iglesias que gracias a la predicación de él se formaron en todo el imperio conocido, en todo el mundo conocido que era el imperio romano. Hablaba de España, hablaba de Roma, hablaba de todos los lugares, hermanos. De los demás apóstoles sabemos que Pedro estuvo en toda la región de Judea y también en Galacia y en otras regiones. Algunos dicen que otros llegaron hasta la India. Dicen que uno de los Santiago llegó a la India también. Y otros dicen que también llegó a España. Por eso hay una cosa que se llama Santiago de Compostela, en honor a Santiago, supuestamente, el apóstol. El camino de Santiago de Compostela, famoso por los católicos. A la India fue otro, pero no recuerdo. Dicen que Tomás. Sí, hermano, gracias. Pero son cosas que se mencionan y no están narradas en las Escrituras, son comentarios de humanos. Pero seguramente en todos ellos apareció el mismo sufrimiento del apóstol Pablo. Ahora, esto lo conocen pocos, pero es la figura de los peces. En algunos carros ustedes ven de pronto que le colocan en la parte de atrás del baúl una figura de un pez, haciendo remembranza a este lugar, dando a entender que esa persona que va en ese vehículo es cristiano. El símbolo del pez era un símbolo, hermanos, que los cristianos del primer siglo usaban, y en las tumbas romanas aparecían mucho, o sea, en las catacumbas romanas, donde los cristianos tenían que reunirse para huir del imperio y de los césares que los perseguían. Y cuando algún cristiano fallecía, colocaban allí una inscripción muy parecida a esta. El símbolo del pez, o el pez de los vivientes, la palabra pez, en ese griego, tenía el significado de las primeras iniciales de esa palabra. Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso era lo que significaba. O sea, ahí había un cristiano, era lo que significaba eso. Un cristiano que había sido muerto y que había sido perseguido y que había sido torturado. Pero no nos vamos a quedar allí, hermanos. Vamos a ir a lo que dice la Escritura allí del versículo 13, que es el título de nuestro estudio hoy. Pablo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, después de haber relatado los sufrimientos de ellos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y es el centro del estudio de hoy. Lo único que puede llevarnos a nosotros como cristianos a hacer lo que tenemos que hacer es haber entendido y el haber creído en el Señor de la manera correcta. Hoy hay una persona que quiere obedecer el Evangelio. Hoy le decimos a él que si creyó de todo corazón, que si cree de todo corazón, a pesar de cualquier sufrimiento que pueda experimentar, lo que tiene que hacer ahora es hablarle a otros de lo que el Señor hizo por él, de salvarle la vida espiritualmente, independiente de que su cuerpo físico pueda ser torturado o morir. Ahora que entendemos lo que el apóstol Pablo vivía y lo que él creía, dice aquí el apóstol, ahora hay que predicar. Y hablamos hace
un mes tal vez, de cómo reconstruir la iglesia, lo que teníamos que hacer. Y el domingo pasado hablamos de cómo tenemos que arrepentirnos todos, o algunos, pero yo diría que todos, porque todos tenemos que corregir muchas cosas en nuestras vidas para ser aceptos delante de Dios. Y ahora sí, hermanos, ahora sí, empezar juntos a hacer lo que Dios nos manda. Creí, dice el apóstol Pablo, por lo cual hablé. Y en el rojo está, pero todos debemos tener ese mismo espíritu de fe que nos debe mover a eso. Y la palabra fe aquí implica no solamente creer, sino tener ese evangelio en nuestras vidas, dejado por los apóstoles, vivirlo, hacerlo, ponerlo en práctica y ahora predicarlo. La pandemia trajo muchas cosas duras, incluso cristianos fallecieron. Y hermanos muy queridos fallecieron por esta enfermedad. Y algunos hermanos de aquí fallecieron, pero ni siquiera por la enfermedad, sino porque ya el Señor los llamó. Y vemos sitios vacíos. Y hoy, a pesar de que físicamente estamos aproximadamente unas 45 personas acá y no sé cuántas virtuales, la iglesia perdió personas, perdió cristianos, no solamente por la muerte física, sino también por la muerte espiritual, en algunos casos. Otros le pedimos a Dios que se estén reuniendo en otro lugar, pero sufrimos por lo que ocurrió, por todo lo que pasó, todas las situaciones que se vivieron, incluyendo la misma pandemia y todo lo que ocurrió. Pero ahora Dios nos pide que tengamos todos el mismo espíritu para empezar a construir nuevamente y para empezar a hacer lo que tenemos que hacer, que es hablar a otros. Dios nos pide ahora que hablemos a otros. Ya no pensemos solamente en los sufrimientos. Pablo olvidaba el sufrimiento y por eso en los versículos anteriores vimos todo lo que él vivió y ahora dice, no, ahora lo que hay que hacer es hablar. Lo que tenemos que hacer ahora es hablar, predicar. Pero predicar ¿qué, hermanos? Pablo dice también aquí, debemos entender lo que implica esa palabra espíritu. ¿A qué hace referencia? Dice la Escritura en otro texto, hermanos, en 2 Corintios, y traigo el griego aquí a colación. Hay que ponernos a la moda. No, es bueno a veces usar el griego. Teniendo el mismo espíritu, dice 2 Corintios 13, el texto que estamos leyendo acá en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero también dice fe y también dice la Escritura allí confianza en el texto de 2 Corintios 4 que acabamos de leer. Confianza. Un texto que podemos decir en cierta manera que es paralelo a Filipenses 2:2. Porque dice la Escritura que lleguemos a la plenitud de mí, dice aquí el texto, de regocijo, para que todos sintamos lo mismo y estemos pensando lo mismo. Y lo resalto acá ahora. Todos tengamos el mismo espíritu. Y en Filipenses dice, todos estemos pensando o viviendo o teniendo en mente lo mismo. Todos, hermanos, todos juntos. Hoy, hermanos, nos saludamos muchos, seguramente con abrazo de vernos. Pero les digo yo una cosa, ese abrazo tiene que ser sincero. Tiene que ser con amor.
Porque solamente cuando existe ese amor en el cristiano, tiene la capacidad como del pegante en las cosas para unirlo, para fortalecer. El vaso de barro se puede romper, pero se puede pegar. Hay pegantes especiales para pegar y recuperar porcelanas, o hay unos pegantes que son fuertísimos. En la casa hace un tiempo se dañó algo que yo consideré no se podía arreglar. Y yo lo intenté arreglar, pero no lo pude arreglar. Terminó arreglándolo mi esposa. Tuvo más paciencia para arreglar eso con ese pegante, y ese que ella arregló ahí sigue. Ahí sigue, funcionando perfecto. Reparar, corregir, pegar lo que tengamos que unir, para que estando todos con el mismo espíritu, hermanos, podamos predicar, enseñar, ganar almas y crecer. Es mandatorio por parte de Dios lo que dice 1 Corintios 1:10. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A eso nos invita Dios, hermanos. Ya dejemos en el pasado lo pasado y construyamos, formemos, forjemos. ¿Es un camino difícil? Destruir es muy fácil. Y ahora pues los que de pronto toman la Caracas para llegar acá, estamos muy cerca de las obras del metro y ve uno una destrucción, y es muy fácil destruir una casa, pero construirla sí que es difícil. Mantenerla en pie, ladrillito por ladrillito, es muy complicado. Pero como hacen, y con todo el respeto que se merecen los hermanos o los que trabajan en la construcción, cojamos todos el palustre y empecemos a resanar las cosas que en nuestra vida o en la iglesia puedan estar por allí con huequitos, sin resanar, y resanemos. Tengamos todos el mismo espíritu y hablemos todos una misma cosa. Y lo dice el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, una iglesia, comienza allí la carta sabiendo todos los problemas que tenía esa iglesia, pero lo primero que les decía a ellos: hablen todos una misma cosa, pónganse de acuerdo, formen lazos fuertes, hermanos. Y vamos hacia el mismo camino. Dice el escritor de los Proverbios que un cordón de 3 dobleces no se puede romper. Y ese principio lo usan hoy, o siempre cuando lo han usado los constructores y los ingenieros, para los puentes que soportan paso en medio del mar, paso de buses, trenes, lo que sea, arman cordones, pero no de pita, ¿no? Obviamente, sino de acero. Y tienen el mismo principio, ustedes lo miran, están entrelazados entre sí para hacer algo fuerte y resistente. La iglesia necesita, hermanos, que todos estemos bien unidos con la misma mente y que no haya divisiones, sino que estemos todos con un mismo parecer. Y hablábamos al comienzo del sufrimiento. La iglesia no sufrió, lo vemos aquí en las bancas vacías, y lo vemos a veces en la indiferencia de algunos hermanos. Pero debemos unir, debemos reparar, debemos corregir.
debemos amarnos unos a otros. Y debemos perdonar de corazón. Y el que quiera pasar aquí al frente, por ejemplo, a pedir perdón, debe ser recibido con amor. Como Dios quiere que hagamos las cosas. Un mismo parecer. Miren, fíjense lo que dice el versículo 13. Porque después de eso, ahora sí viene el creí por lo cual hablé. Después de que pasa el dolor, después de que viene el sufrimiento, después de todo lo que pasamos, ahora sí, hermanos, ya sanadas las heridas, vamos hacia la predicación, hacia poder construir y seguir adelante. Por eso Pablo lo menciona allí en el versículo 13. También la Escritura nos enseña lo que la iglesia debe tener como plan, y el plan de cada cristiano, y hoy lo vemos, porque el que una persona quiera bautizarse hoy no es porque sí, sino porque algunos hermanos enseñaron y trabajaron y predicaron de manera individual. Y yo, hermanos, dice en 1 Corintios 2:1, cuando fui a vosotros no fui anunciándonos el testimonio de Dios con excelencia, palabras o de sabiduría. Pablo no fue, porque recordemos lo que hablábamos ahorita allá en 2 Corintios, él dice, yo soy un barro, una vasija de barro. Pablo dice acá, yo no fui a mostrarme yo la gloria de cómo predico de bien o que tan bien educado estoy en el conocimiento de las Escrituras, no. Pablo dijo, no fui con excelencia de sabiduría o de palabras, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora el Señor nos pide lo mismo, que vivamos, que prediquemos ¿a quién? ¿A mí? ¿O al hermano que predica? ¿O al hermano fulano? ¿O al que nos presenta una lección por WhatsApp? ¿O no? Debemos presentar a Cristo y lo que Él significa. Y yo, dice en el versículo 3, me presenté ante vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Claro, ¿verdad? Él había sido perseguido, había sido azotado, llegó a Corinto. Los que son juiciosos con la lectura, léanse el capítulo 15 de Hechos. Repásenlo nuevamente, el 15, el 18, que es cuando llega a Corinto. Me presenté ante vosotros con debilidad y con temor. Acababa de sufrir persecuciones allá en Tesalónica y en Atenas. Construir, hermanos, tener un mismo espíritu para seguir hacia adelante, para fortalecer las rodillas paralizadas, como dice también allí en Hebreos, para entre todos levantar lo que puede pensarse por algunos que está por caerse, pero los que creemos que no, simplemente fortalecer lo que está débil ahora. Dice también el Señor, bueno, ahora sí, para poder hacer lo que decía allí el versículo 13, ¿no? Creí por lo cual hablé. Matemáticamente es creí, entonces hablé. Y el que sabe matemáticas, o el que recuerda matemáticas, acá hay varios ingenieros e ingenieras, saben que eso es una proposición lógica, y es entonces que es una flechita, dos rayitas con una flechita, es una simbología en las matemáticas que hace referencia a eso. Creí, por tanto, o entonces, o en algunas partes cuando uno lee el libro aparece una coma, la coma también significa eso. Y cuando lean la Biblia entiéndanlo, porque pues estamos los varones leyendo las Escrituras, estudiando con nuestro hermano Germán las Escrituras, ¿no? Entendiendo muchas cosas. Pero esto es una enseñanza sencilla. Cuando ustedes en un texto encuentren una coma, esa coma significa entonces, ¿sí? Y lo podríamos leer en algún texto.
por ejemplo. Lo vemos allí, y lo coloco aquí simplemente como ejemplo. Y yo, hermanos, entonces, hermanos, entonces cuando fui a vosotros, entonces no fui a anunciaros el testimonio de Dios. Esa coma tiene que entenderse que es común entonces en muchas situaciones, ¿no? Que eso es a lo que hago referencia aquí, básicamente. Dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y lo dice el mismo versículo 15. Porque todo lo padecemos por amor a vosotros, dice el apóstol, para que la gracia que se va extendiendo a través de más y más personas haga que sobreabunde la acción de gracias para gloria de Dios. Ya no señalo aquí en estos dos versículos señalo la parte en rojo que es como una conclusión a la que llega el apóstol. Dice, creí por lo cual hablé, pero también dice, y todo esto que padecimos tiene una justificación o tiene un sentido en la vida, y es, primero, que es hecho por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que la gracia que se va extendiendo, o sea, la bendición del perdón, porque eso es lo que significa la gracia, que se va extendiendo a través de más y más personas, es lo que nos pide Dios. Que ahora que somos perdonados, que ahora que hemos recibido el perdón, que ahora que somos reconciliados y que estamos unidos, vayamos llevando a más y más personas esta gracia del perdón. Y que esto sobreabunde en acciones de gracias. La persona, el nuevo hermano que va a convertirse, ¿creen que no está agradecido con quienes le predicaron? Claro que tiene que estar agradecido con quienes le predicaron, porque va a recibir el perdón de sus pecados, porque ahora va a estar en paz con Dios. Por eso ese texto dice, haga que sobreabunde la acción de gracias a Dios, para gloria de Dios. La acción de gracias para gloria de Dios. Cada vez que una persona obedece el Evangelio, dice Lucas, hay alegría en el cielo. Hay alegría en el cielo. Hermanos, en el versículo 16 Pablo dice, por lo cual no desmayamos, sino que aunque nuestro hombre exterior va decayendo, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea nos produce en una medida que sobrepasa toda medida, un eterno peso de gloria. Y lo traía en mi mente cuando pensaba en la hermana que falleció. El cuerpo se va desgastando, y es verdad, pero finalmente el espíritu va creciendo. Si eso no se va produciendo, que uno vaya muriendo y el otro vaya subiendo, hay algo mal. Algo no está bien. Pero nuestro cuerpo se va desgastando, pero nuestro espíritu debe ir alimentándose y debe ir creciendo para gloria de Dios y para la vida eterna. Debe irse renovando de día en día para llevar un peso, pero de gloria para el Señor. Dice también la Escritura ya en el versículo 18, no poniendo nosotros la mira en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De nada le sirve al hombre tener muchas cosas si va a perder su alma finalmente. Acumular, tener, guardar, ¿para qué? ¿Para otros? Bueno, para los hijos, uno siempre piensa en sus hijos y está bien, pero a veces ni para los hijos, porque
Se hacen cosas malas o se equivocan o se hacen malos negocios. Pero lo que no se ve es eterno, hermanos. Pablo a los tesalonicenses les escribe en el capítulo 5, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Animémonos, hermanos, entre nosotros. Edifiquémonos entre nosotros. Creo que ahí me quedó mal de el versículo 12, el que seguía ahí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y se os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor, por causa de su obra. Tened paz, esa es la parte que más me interesaba. Tened paz entre vosotros. Y eso es lo que Dios nos invita, a que tengamos paz entre nosotros, para que la obra crezca. Omití el capítulo 5, dice el versículo 15, mirad que nadie devuelva a otro mal por mal, antes bien, procurad bien, siempre el bien mutuo y el de todos. Estad siempre alegres y sobre todo, orad constantemente. Orad constantemente. ¿Por qué, hermanos? Porque esto está en vasijas de barro. Porque hoy estamos nosotros, pero mañana ya no. Y la obra del Señor no puede ser destruida, no debería ser destruida. Pasa una generación, pero seguirá otra, y esa otra tiene la responsabilidad de mantener la congregación de San Antonio en pie, independiente de lo que pase. Dios les bendiga, hermanos. Y como dice los versículos 15 de 1 Tesalonicenses 15, estemos en paz unos con otros y oremos fervientemente.